Todos de nuevo, voy a presentaros un nuevo vídeo. Hace tiempo que no grabo ninguno, pero bueno, he grabado ahora otro y espero que os guste mucho este vídeo. Este vídeo se lo dedico a mis amigos Antonio, Susana y Javier, que es el hermano de Susana. Y bueno, a ver cómo empiezo. Cuando llevas un tiempo que no haces vídeos se nota como cuando pasaron las fiestas, que estaba un poco así oxidado. Pero bueno, empecemos. La última película que comenté fue El Resplandor. Estaba comentando películas de terror que me gustaban mucho, y la última fue El Resplandor, que es muy conocida. Os comenté otras que eran menos conocidas, como En la boca del miedo o El aviador nocturno. Bueno, pues ahora va una también de las desconocidas. Os voy a hablar de la película Aquella casa al lado del cementerio, de Lucio Fulci. Bueno, primero deciros que Lucio Fulci es un director que es odiado y amado a partes iguales. O sea, igual hay un grupo de gente que te dice que es un director nefasto, que sus películas no valen, que no sabe dirigir y tal. Y la otra mitad de gente te dice que es un gran maestro, un genio y un gran director. No hay término medio. No hay gente que te diga, pues bueno, pues no está mal, no sé qué, o se pueden ver sus películas, o me parece un poco cutre, pero algunas están bien. Bueno, pues suele generar, digamos que excesos, ¿no? Tanto en la gente detractora como en la gente que lo apoya. Yo, desde mi punto de vista, soy de los admiradores. A mí me encanta el cine de Lucio Fulci. Para mí realmente es un gran maestro y un genio. Pero bueno, como digo, para gustos los colores, y habrá gente que lo critique y tal. Si ha sido criticado es porque su cine, digamos, ha sido muy extremo, o por lo menos parte de su filmografía, la más conocida, ha sido películas muy extremas. Nada de lo que podáis ver hoy día de sangriento, películas muy sangrientas como las de Saw, las de Hostel, las de Camino Sangriento. Hay muchas por ahí que son muy fuertes. Nada de eso es nuevo. O sea, Lucio Fulci ya en su día lo traía, al igual que otros muchos directores italianos, pero él era como el más extremo. O sea, llegaba más allá de lo que podía otros directores llegar, aunque algunos a veces se le acercaban. Era muy extremo. También hay que tener en cuenta que las películas de Lucio Fulci no tienen un guión muy sólido. Es decir, el hilo argumental es muy fino, existe pues para que haya películas. Pero Lucio Fulci decía que sus películas eran pesadillas fílmicas. O sea, es como si rodaras una pesadilla. Y tiene razón. O sea, tú ves una película de Lucio Fulci y el ambiente, ese malsano, parece como de un cuento terrorífico. Tiene esa esencia y esa magia que tenían muchas películas de antes y que hoy día cuesta de encontrar. Aunque poco a poco parece que hay nuevos directores, como ya hablé, pues Rob Zombie, James Wan, el Ty West, que vuelven un poco a rescatar esa esencia del cine de antes, ¿no? Y hay películas que aún vuelven, digamos, a transportarnos a ese cine de los 70 y los 80, sobre todo esas décadas, que tenían como mucha esencia. Eran películas como que tenían una magia terrorífica, porque eran películas de terror, pero tenían una magia. Entonces las películas de Lucio Fulci iban dentro de ese contexto, tenían esa aura terrorífica, esa aura de pesadilla, veías una película de él y aunque no pasara nada estabas como acojonado, estás ahí como un ambiente malsano, terrorífico, como si vivieras una pesadilla. Entonces él, cualquier escena que se le ocurriera súper terrorífica, que soñara o que se le ocurriera un día, él simplemente las metía con calzador en las películas. Entonces, claro, muchas veces hay escenas que no tienen mucho que ver en la película, no tienen el porqué, pero él metía cualquier excusa para meter esa escena. Entonces, las películas de Lucio Fulci, digamos que son una sucesión de escenas horroríficas y terroríficas, y para que esas escenas tengan un pequeño sentido, por decirlo de alguna manera, pues tenía un argumento, pero muy fino, con muchas lagunas, y si te tienes que guiar por el argumento, muchas veces estás perdido, porque hay muchas lagunas en el guión, el argumento tiene altibajo, no tiene sentido. Ver una película de Lucio Fulci es verlo a nivel visual, meterte ahí como si fuera una pesadilla y vivir el horror ese. Son películas muy visuales, como muchos directores italianos. Lucio Fulci tenía su estilo visual propio y particular. Dario Argento tenía su estilo muy colorista y tal. Lucio Fulci también tenía un estilo muy propio a la hora de hacer sus películas, y sobre todo era un estilo muy visual. En las escenas de horror, las escenas de muerte sangrientas,
él se regocijaba mucho, se recreaba mucho y eran escenas muy visuales. Entonces las películas de Lucio Fulci hay que tomárselas como eso, como ver un horror ahí para sentir miedo, una pesadilla y eso, y recrearse en escenas macabras, no por el argumento. Entonces aquella casa al lado del cementerio, pues un poco sigue en esa línea. Para mí fue su última película, su última gran película, porque ya a mediados de los 80, digamos que la filmografía de Lucio Fulci fue un poco de capa caída. También porque el hombre pues, cogió una enfermedad, estaba malo, ya era mayor, en fin, no tenía las mismas ganas que tenía al principio. Luego también pues hubo un boom con el cine de terror italiano durante los 70 y principios de los 80. Ese boom pues lo hizo a él como un director famoso y tal, le dio mucho dinero, pero luego pues como todo pues la fama se acaba. Ya esas películas pues pasaron un poco de moda y entonces pues no tenía los mismos proyectos tan suculentos que tenía antes. Lucio Fulci se quedó como un director ya de segunda. Él trabajaba porque le hacía falta el dinero, se ve que el hombre no ahorró, y entonces pues simplemente pues muchas películas ni siquiera las dirigía él prácticamente, era como ayudante de dirección y ponían el nombre de Lucio Fulci como director pues para llamar la atención, para tener a alguien importante un poco, pues mira, como gancho, para llamar a la gente. A lo mejor la dirigía pues otro como Claudio Fragasso o Bruno Mattei, y Lucio Fulci no se encontraba muy bien, rodaba algunas escenas, pero prácticamente era más ayudante de dirección que director, aunque pusieran el nombre de director que ha sido él en la película. Bueno, ya a lo que vamos. Aquella casa del cementerio se compone, digamos, estaría dentro de lo que yo llamo una falsa trilogía. Las falsas trilogías son películas de un mismo director que la gente, por algún detalle que tengan en común, las ha juntado como trilogía con otras dos películas de ese director. Por ejemplo, Dario Argento tiene la trilogía de los animales, que es sus 3 primeras películas: El pájaro de las plumas de cristal, El gato de las 9 colas y 4 moscas sobre el terciopelo gris. No tienen nada que ver en común, solamente comparten el mismo director y el mismo género, pero como todas tienen el títulos de animales, pues como que la gente ha querido meterlas en una trilogía que en realidad no existe. Con John Carpenter pasó también parecido. Eran las trilogías del fin del mundo o algo así, que empezaba con La Cosa, luego le seguía El príncipe de las tinieblas y terminaba en La boca del miedo, que tampoco tienen nada que ver unas con la otra, simplemente que tocan la temática de que como que el fin del mundo va a llegar de una manera u otra. Y en este caso se supone que Lucio Fulci hizo una trilogía, falsa trilogía, porque en realidad la trilogía no existe, solamente la inventaron los fans del cine de terror, que era la trilogía de las puertas del infierno, aunque empezaba con la película Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, seguía con El más allá y terminaba en esta de aquella casa al lado del cementerio, que en realidad tampoco tiene mucho que ver con ninguna tiene nada que ver unas con las otras, pero por lo menos aquella casa, o sea, El más allá y Miedo en la ciudad de los muertos vivientes sí que hablan de una puerta, de que hay 4 puertas en el mundo, que cuando se abren las 4 pues el infierno llega a la tierra y tal. En esta de aquella casa al lado del cementerio no tiene nada que ver con eso, pero bueno, como que las marcaron en esa trilogía, en esa falsa trilogía. La película, como ya he dicho, el guión está por estar, o sea, por haber algo. La película trata sobre un médico, un científico, que se traslada con su mujer y su hijo de Nueva York a Boston, a casa de otro científico que murió. El hombre se suicidó y mató a su mujer. Entonces este tiene que averiguar el por qué ese hombre se suicidó y mató a la mujer, y ver los experimentos que estaba realizando, a ver si puede seguir realizándolos. Esto es un poco una tontería, porque para investigar un asesinato y un crimen lo más normal es que fuera un policía. Un científico no tiene por qué estar averiguando esas cosas. Sí que puede seguir con el trabajo o averiguar el trabajo que estaba siguiendo ese científico, pero aquí es como que va a investigar y no se sabe por qué va a investigar un científico eso. Pero bueno, como ya he dicho, el guión no tiene huecos y lagunas por todos lados. Aparecen y desaparecen personas que no tienen nada que ver en la trama. Se supone pues que ese científico que vivía en esa casa antes que él estaba estudiando otro científico que vivió mucho antes en esa casa, llamado el doctor Freudenstein, como una especie de mezcla entre el psiquiatra Freud y Frankenstein, el doctor Frankenstein, Freudenstein o algo así se llama, no sé pronunciarlo. Y ese tipo como que hizo un experimento para vivir eternamente utilizando cadáveres de personas, mataba a personas y como que con esa carne se regeneraba él la suya y podía vivir eternamente.
Y bueno, como que ese tipo se supone que aún vive en el sótano y va subiendo de vez en cuando pues a por cadáveres para poder regenerarse y tal. Pero bueno, eso es, digamos, el hilo argumental. El resto es una sucesión de escenas horroríficas, súper sangrientas y muy bien filmadas. O sea, es que la película de Lucio Fulci, aparte de esa atmósfera, de ese ambiente malsano, de cuento de terror, es que tiene unas escenas muy bien filmadas y es una película de terror puro, ¿no? O sea, nada más en la casa ya acojona. O sea, tú empiezas a ver la película desde el principio, se ven toda la casa con todas las telarañas, toda la casa ahí todo desmarañada y es que ya te acojonas. Y la película es una película terrorífica, está muy muy bien filmada y es una película al 100% visual. Yo la recomiendo, a quien le guste el cine de Fulci la recomiendo, pero a quien le guste el cine de terror en general es que es una película buenísima también. No solamente porque sea de Lucio Fulci, aunque no sea un director que no conoce a muchas personas o que no te haya llamado mucho la atención, pero la película como película de terror es muy buena y merece la pena ver. A mí es una película que me encanta. La mayoría de la filmografía de Fulci, exceptuando las últimas que hizo, que como ya he dicho ya bajó un poco el listón, la pasa un poco como a Dario Argento ahora, a mí me parecen películas espectaculares, sobre todo las que hizo a finales de los 70 y principios de los 80 son buenísimas. Esta película tiene mucho en común con El Resplandor. Digamos que ha cogido muchas cosas del Resplandor, pero no es una copia de estas al uso de, pues me copio de la película que haya de moda de terror y tal, como hacen muchas y ya está, no. La película tiene su estilo visual propio, pero ha bebido mucho también del Resplandor. Esto lo hacen mucho los italianos. Coger de películas americanas y hacer ellos como sus propias versiones. Por ejemplo, pues eso es el tipo que va con su familia. Si en El Resplandor se van a un hotel solitario, aquí se van a una casa también solitaria, que está ahí al lado de un cementerio, que ahí no pasa nadie. El niño, por ejemplo, pues en El Resplandor, el hijo que tiene, pues se va paseando con el triciclo ese por todo el hotel. Aquí pues se va por toda la casa con un coche de juguete. La escena final en la que en El Resplandor Jack Torrance está con el hacha rompiendo la puerta. Aquí hay una escena también final en la que el padre está con un hacha pequeñita, eso sí, en vez de grande una pequeña, también destrozando una puerta para salvar a su hijo. Tiene muchas cosas en común, sobre todo el póster, que por cierto el póster es un póster espectacular. Se ve la casa ahí con el cementerio, una tormenta y un tipo arriba con un cuchillo. Si os fijáis, el tipo es igualito que Jack Nicholson que en El Resplandor, que Jack Torrance. O sea, se nota ahí que la han buscado para llamar la atención del espectador. Curiosamente, las carátulas de antes, que por cierto eran carátulas muy buenas dentro de las películas de terror, esa carátula se usó en otras películas. Por ejemplo, El asesino del cementerio etrusco, de Sergio Martino, y en El más allá, que también de Lucio Fulci, que aunque es una película que es anterior a aquella casa del cementerio, salió con un póster, pero en reediciones posteriores pusieron el póster de aquella casa al lado del cementerio. No sé, porque igual le gustó más. También tiene algo que yo he visto, que a lo mejor mucha gente no comparte, pero que he visto sobre todo en el final. Sin desvelar el final de esta película, aunque con lo que cuente seguramente pues ya sabréis el final como es. Pero bueno, este final yo creo que ha sido un poco, no copiado, sino homenajeado por Alejandro Amenábar en la película de Los Otros. Dicen que el final de Los Otros era copia del Sexto Sentido de Shyamalan. Yo creo que es más de aquella casa al lado del cementerio. El resto de la película no tiene nada que ver con la de Los Otros. Sin embargo, el final, para mí que Alejandro Amenábar sí que cogió ese final de esta película, o por lo menos bastante de esta película. Tiene mucho que ver con el final. Y bueno, escenas memorables de la película, porque comentar una película de Fulci es comentar eso, el estilo visual y las escenas memorables que tiene, pues de los asesinatos. Tiene la escena, muere una mujer que queda atrapada, hay como un ataúd, fíjate, como una especie de ataúd en el suelo de la casa, una lápida, y queda atrapada con el pie en la lápida esa. Y aparece un tipo, un asesino que por cierto tiene como llora como un niño. O sea, tú lo oyes y parece un niño, entonces te crees que hay alguien el niño de la casa que está en peligro y vas ahí, pero en realidad es un asesino que tiene un brazo de normal y el otro brazo lo tiene como deformado. Hasta que al final no ves la forma del asesino, la cara,
es como muy misterioso, ¿no? Ves ahí el brazo normal y el otro brazo así como quemado, como deformado, no sé. El caso es que el tipo pilla una atizadora, tiene el suelo sin poder moverse y empieza a clavar el atizador en la barriga, en el pecho, se recrea, bueno, la sangre ya a borbotones. Y luego le clava uno aquí en el cuello, sale un chorro de sangre ahí que no veas. Bueno, el tío se tira ahí por lo menos 5 minutos asesinando a la tipa esa. A otra le corta el cuello, va rajando de un lado a otro con un cuchillo hasta que le corta la cabeza. Hay una escena tan buena, a otro también la engancha del cuello aquí, le arranca toda la carne del cuello, se la destroza. Hay una escena que también, las películas de Lucio Fulci también tienen escenas con mucha tensión, o sea, se recrea mucho en escenas muy, muy macabras. Esto también es un sello de identidad de Top Hooper o de Narciso Ibáñez Serrador. Hay una escena en la que el niño, que hablaba antes del hacha, está pidiendo ayuda y el padre con el hacha intentando pues, romper la puerta. Entonces el tipo que vive en el sótano, el Frontstein, engancha la cabeza del niño y se la pone en la puerta. Entonces se va viendo como el hacha va saliendo y va casi al lado de la cara del niño. O sea que un poco más y se la destroza. Un poco parecido a aquella escena de Miedo en la ciudad de los muertos vivientes en que el tipo está con el pico y la tipa dentro chillando y el pico va y casi le dan la cara. Yo no sé cómo harán esas escenas porque son reales, no es por ordenador, para que el hacha no le den la cara al niño. O el pico le dé a la chica en la otra película. Pero bueno, el caso es que tiene escenas así. La escena en que está huyendo la madre con el niño y intenta salir por la lápida que da del sótano hacia arriba de la casa y el tipo está subiendo las escaleras. Es una escena de tensión pura. Coge a la madre, la va tirando por las escaleras, se va viendo como la cabeza va golpeando cada uno de los peldaños. Luego sube, el niño intenta salir por una abertura que hay en la lápida sacando la cabeza y casi se queda encajado y el tipo va subiendo. Bueno, tiene escenas de mucha tensión y se recrea mucho en esas escenas de tensión. La película es muy muy recomendable. Si no es de las más sangrientas de Lucio Fulci, aunque tiene escenas que tela, como ya he comentado, la del atizador o esta de que le cortan la cabeza y tiene más escenas así. A otra también le clavan un cuchillo por aquí detrás y le sale por la boca. No es de las más sangrientas. La de Miedo en la ciudad de los muertos vivientes o El más allá, por ejemplo, son más sangrientas que esta. Tienen escenas más fuertes. Pero esta, como ya he dicho, tiene escenas muy, muy potentes, muy bien filmadas. El estilo visual de Fulci es espectacular y la película es pues horrorosa. Es una película de terror pura y dura. Yo la recomiendo muchísimo, es muy poco conocida, aunque los fans del cine de terror sí que la conocen bastante. Y bueno, quien no la haya visto la recomiendo al 100% porque para mí es un peliculón. Recomiendo la mayoría de filmografía de Lucio Fulci, exceptuando las de ya mitad, finales de los 80, ¿no? Yo os recomendaría El más allá, dicen que es su gran obra maestra y la verdad es que pues para mí que sí que es la mejor que tiene, El más allá. Pero tiene grandes películas, El destripador de Nueva York, que es la más potente por cierto, Miedo a la ciudad de los muertos vivientes, Zombie 2, Nueva York bajo el terror de los muertos vivientes, El gato negro. Bueno, tiene un montón. Y Aquella casa al lado del cementerio, pues ahí está, entre una de sus grandes películas. Espero que os haya gustado el vídeo y a ver si pronto hago otro. Hasta siempre.